Bueno, entonces vamos a comenzar esta charla en nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Entonces, bueno, vamos a esta charla. Como siempre, vamos a tratar de hacer media hora, entre media hora y 40 minutos de charla. Y los próximos para quienes tienen dudas, preguntas, ¿sí? Entonces, bueno, si la charla está sobre un poquito el aspecto bíblico, pero lo quería relacionar más con el corazón sacerdotal de Jesucristo. Y para esto me voy a basar en un trabajo de un gran teólogo, ¿no? También del concilio, el cardenal Albert Benoit, ¿sí? Muy bueno, y que habla sobre esto. Él habla mucho sobre el antiguo y nuevo sacerdote, ¿no? La antigua nueva alianza, ¿sí? Por medio del sacerdocio. Y hace una referencia al Sagrado Corazón. Entonces, más que darle, que lo vamos a estar tocando también en algunas partes de otras charlas, el aspecto bíblico, pero más que darle algo sistemático, yo creo que esto va a ser muy importante, ¿no? Para que vean la importancia del Sagrado Corazón de Jesús, que ya se venía diciendo de antes. Entonces, bueno, me voy a meter en la materia, ¿no? La carta a los Hebreos, ¿sí? Esa carta hermosísima, nos enseña a comprender que las dos cualidades del corazón de Jesús, acuérdense cuáles son las dos cualidades, manso y humilde, que eso lo dice Mateo 11:28, que en donde Jesús habla solamente de su corazón. Aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón, ¿sí? Así lo dice. Dice, corresponde a las dos dimensiones de la mediación sacerdotal. Hebreos 5:1-10, que está al servicio de la alianza entre Dios y los hombres. La nueva alianza prometida por Dios, la nueva alianza, debía establecerse en el corazón, ¿sí? Entonces eso va a ser muy importante. Lo voy anticipando un poquito. La antigua alianza fue una alianza exterior. La nueva alianza iba a ser interior. ¿Por qué? Esto se ve en Jeremías 31:33 y Ezequiel 36:26. Repito, ¿no? Jeremías, ahora vamos a leer 31:33 y Ezequiel 36:26. Se ha establecido efectivamente en el corazón de Jesús esta nueva alianza, gracias a su sacerdotal misericordia para con los hombres y a su docilidad sacerdotal para con Dios. Entonces tenemos con el hombre y con Dios. La pasión de Jesús ha sido para él una consagración sacerdotal. Justo estamos, ¿no?, en la pasión, ¿no? Ayer, sí, veíamos todo eso. Hoy en este Viernes Santo de silencio, de recogimiento, de oración, ¿sí? Es la pasión de Jesús ha sido para él una consagración sacerdotal. Y ahí está diciendo algo nuevo. No es que Jesús, ya por ser Jesús, ya es sacerdote. No. Vamos a decir que se lo ganó, podríamos decir, ¿sí? Pues ha hecho de su corazón un corazón sacerdotal, ¿sí? Bien. Quería ver si después lo de Jeremías, bueno, después lo vamos a ver, ¿sí? Lo de Jeremías, después se lo leo, que acá lo tengo, ¿sí? Entonces, ¿cuáles son los puntos que vamos a tocar? Relación entre el único texto evangélico que habla del corazón de Jesús y el único escrito del Nuevo Testamento que presenta a Cristo como sumo sacerdote, ¿sí? Entonces hace una relación entre esas dos, ¿no?
es decir, manso y humilde de corazón, que decíamos Mateo 11, 28, 29. El sumo sacerdote comprensivo para con los hombres, Hebreos 5, 5, 2. Y humilde ante Dios, Hebreos 5, 4. Entonces vamos a ver que Hebreos, ahora vamos a leer del 1 al 10, Hebreos 5, del 1 al 10, va a ser muy importante. El corazón manso y humilde de Jesús es un corazón sacerdotal, el corazón del mediador de una nueva alianza. Entonces vamos a ver que en el corazón de Jesús, el cardenal Albert Benoit, es el corazón de Jesús, es el corazón de la nueva alianza. Ahí se va a gestar la nueva alianza, en el corazón de Jesús. ¿Sí? Entonces, bueno, vamos a leer entonces Hebreos para que lo tengan, ¿sí? Y en su Biblia ahí dice Hebreos 5, ¿sí? Dice 1, 5:1. Porque todo sumo sacerdote es tomado, ¿sí? Fíjense, porque todo sumo sacerdote es tomado entre los hombres y está constituido en favor de los hombres en lo que se refiere a Dios para ofrecer dones y sacrificios por los pecados. Es capaz de comprender a ignorantes y extraviados, porque está también él envuelto en flaqueza. Y a causa de la misma debe ofrecer por sus propios pecados lo mismo que por lo del pueblo. Acá está hablando del sacerdote antiguo, de la antigua alianza. ¿Sí? El sacerdote de la antigua alianza era un sacerdote pecador. ¿Sí? Acuérdense, ¿no? Que lo que hacía el sacerdote era, tomaba el cordero, bueno, el novillo, ¿sí? El animal, le ponía las manos, como que todos los pecados se le iban a ese animal, y después lo largaban al desierto, ¿sí? Para que muriera con los pecados, como un símbolo de que ese animal, un animal sano, no, que no esté quebrado, nada, lo largaban al desierto y ahí moría con los pecados. ¿Sí? Entonces, fíjense, y nadie se arroga tal dignidad si no es llamado por Dios, lo mismo que Aarón. Entonces, acuérdense los levitas, ¿no? Sí. Entonces, eran llamados, eran la estirpe, eran los sacerdotes, ¿sí? Eran elegidos. De igual modo, tampoco Cristo se atribuyó el honor de ser sumo sacerdote, sino que lo recibió de quien le dijo: Hijo mío, eres tú, yo te he engendrado hoy, del Padre, ¿no? Como también dice en otro lugar: tú eres sacerdote para la eternidad, a la manera de Melquisedec, el cual, habiendo ofrecido en los días de su vida mortal ruegos y súplicas, fíjense lo que dice esta parte, ¿no? Con poderoso clamor y lágrimas, al que podía salvarlo de la muerte, fue escuchado por su actitud reverente. Y aún siendo hijo, por los padecimientos, aprendió la obediencia. Y llegando a la perfección, se convirtió en causa de salvación eterna para todos los que lo obedecen. Proclamado por Dios, sumo sacerdote a la manera de Melquisedec. ¿Sí? Entonces, bueno, este es un poquito el texto que vamos a estar viendo, y ahora que podamos ver otros dos textos. ¿Sí? Pero bueno, entonces vamos a la relación que la Biblia establece entre Dios y los corazones para comprender la exigencia de la alianza y el papel del corazón en la mediación sacerdotal de Cristo. Entonces, Dios y el corazón, alianza y sacerdocio. ¿Sí? Dios conoce los corazones. Dios pide el corazón de cada uno y conoce nuestros corazones. ¿Sí? Dios conoce nuestra interioridad. Dios conoce nuestro corazón. No se puede contentar a Dios con honras y homenajes exteriores. ¿Se acuerdan, no? Este pueblo se me acerca de palabra y me honra solo con sus labios, pero su corazón está lejos de mí.
exhorta a su pueblo a convertirse interiormente. No endurezcáis vuestros corazones. Salmo 95, 8. Volved a mí con todo vuestro corazón. ¿Sí? Entonces vamos a ver que Dios, ¿sí? Es decir, si uno lee los salmos, ¿no? Sí, no quiero sacrificio, ¿no? Quiero conversión, quiero misericordia. Vamos a ver que Dios, claro, en una primera etapa tiene que ser algo exterior, poco a poco, para ir convirtiéndose en algo interior, ¿no? Por eso este pueblo solamente me lava de acá para afuera, pero de acá para adentro no. Eso lo va a decir mucho el Antiguo Testamento. Claro, con Jesús lo va a hacer palpable, ¿sí? Se lo va a decir a los fariseos, a los escribas. Lo teníamos ayer, ¿no? Caifás, Anás, todos los sumos sacerdotes se jactaban, ¿no?, de que ellos, es decir, eran los guardianes de la fe, ¿sí? Los guardianes de la Sagrada Escritura. Ella los guardianes. Por eso Jesús, crucifíquelo, ¿sí? Porque era un blasfemo. ¿Se dan cuenta? Que esto muchas veces es lo que pasa hoy con muchos, y esto es un paréntesis, muchos católicos, ¿no?, que puede ser que se aferren a eso y critiquen. Ojo con eso, ¿eh? Porque la historia se vuelve a repetir. ¿Sí? Se lo dejo ahí. ¿Sí? Entonces, acá lo que quiere Jesús, lo que quiere Dios, es la conversión de mi corazón. ¿Sí? Pues el problema de la alianza con Dios atañe el corazón, ¿sí? El problema de la alianza con Dios atañe el corazón. Por eso, y vamos a ver que cuando yo digo corazón, como decíamos, no digo el corazón, el músculo. No es que se va, ahí si abrimos el corazón, ahí está la alianza. No, no, no. La alianza es el corazón de la persona, lo más íntimo de la persona, ¿sí? Si la historia de la antigua alianza es la historia de un fracaso, se debe a que el pueblo tiene un corazón traidor y rebelde. Jeremías 5:23. Si uno está leyendo, ¿no?, si lee el oficio, ¿no?, de la liturgia de las horas, bueno, nosotros somos religiosos, estamos leyendo la primera lectura, es sobre Jeremías, todo lo que sufre, ¿no?, todo lo que quieren hacer con él, porque él le dice lo que va a pasar si no se convierte, ¿sí? Lo quieren matar, lo que pasó con Jesús, ¿sí? Tal historia evidencia la necesidad de un cambio de corazón que solamente Dios podía efectuar. Las promesas del profeta Jeremías 31:36 y 31:33 y Ezequiel 36, 26, 27. Vamos a leerlo, ¿sí? Bien, se lo voy a leer. Entonces vamos a primero Jeremías 31:33, ¿sí? Fíjense cómo lo dice. 31:33. Lo voy a leer un poquito antes. Van a llegar días, oráculo de Yahvé, en que yo pactaré con la casa de Israel y con la casa de Judá una nueva alianza, ¿sí? Una nueva alianza. No como la alianza que pacté con sus padres, cuando los tomé de la mano para sacarlos de Egipto. Pues ellos rompieron mi alianza y yo hice estrago en ellos, oráculo de Yahvé. Sino que esta será la alianza que yo pacté con la casa de Israel después de aquellos días. Pondré mi ley, que es lo que dice, en su interior y sobre sus corazones la escribiré. Y yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Y ya no tendrán que adoctrinarse entre sí, ¿no? Pues sí. Entonces fíjense, la alianza en lo interior, en el corazón. Eso es Jeremías. Ezequiel 36, 26 es más elocuente, ¿sí? Dice, voy a leer un poquito antes. Os tomaré de entre las naciones, os recogeré de todos los países y os llevaré a vuestro suelo.
Os rociaré con agua pura y quedaréis purificados. De todas vuestras impurezas y de todas vuestras basuras os purificaré. Y fíjense lo que dice ahora. Os daré un corazón nuevo. Grábense esto, ¿no? Infundiré en vosotros un espíritu nuevo. Quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y les daré un corazón de carne. Ahí está, ¿sí? Entonces ese es, ¿sí? Le quitaré ese corazón de piedra y les daré un corazón de carne. Ahí está. Entonces tengan en cuenta estos dos pasajes, tanto de Jeremías como de Ezequiel. El Nuevo Testamento proclama que esta promesa ha sido cumplida gracias a la pasión y a la resurrección de Jesucristo. Esto que dicen estos dos profetas se cumple con Jesús. Estamos hablando de siglos anteriores, se cumple con Jesús. Por eso todo el Antiguo Testamento está referencia a Jesús. Desde aquí el autor comienza a tomar la carta a los hebreos en relación con la profecía de la nueva alianza. Esta carta presenta a Cristo como sumo sacerdote, la carta a los hebreos. Y un vínculo muy estrecho entre la alianza y el sacerdocio. Completando la predicción de Jeremías, el autor hace comprender que una alianza nueva no podía establecerse sin un fundamento nuevo, y que este nuevo fundamento no es otro que el sacrificio personal de Cristo. Cristo es ya el mediador de la nueva alianza, decíamos, ¿no? La función del sacerdote del Antiguo Testamento, ¿sí? ¿Cuál es la función? Había una función de mediación entre el pueblo y Dios, pero solamente los sacerdotes podían entrar al santuario. El sacerdote lo era para Dios, acuérdense. ¿Sí? Si uno va, el sacerdote lo era para Dios. ¿Sí? Era como un excluido, ¿no? Como que era para él, para Dios. Por el contrario, en la carta a los hebreos, la doble relación indispensable para que pueda ejercerse una mediación, todo sumo sacerdote es tomado de entre los hombres y está constituido en favor de los hombres para relación con Dios. Entonces vamos a ver que ya Jesús empieza a cambiar algo de los sacerdotes de la antigua alianza, ¿sí? Sacerdocio de Cristo. Tuvo que asemejarse en todos sus hermanos para ser un sumo sacerdote misericordioso y fidedigno en lo que toca a Dios y expiar los pecados del pueblo. Hebreos 2.17, eso lo dice Hebreos, la carta a los Hebreos 2.17, ¿sí? Si es algo muy bonito. Dice, tuvo que asemejarse en todos sus hermanos para ser un sacerdote misericordioso. ¿Sí? Entonces, misericordioso ¿con quién? Con los hermanos, con nosotros, y fidedigno en lo que toca a Dios, la mediación entre Dios y los hombres, en el medio. El sumo sacerdote, ¿sí? No tenía esa mediación, ¿sí? Era defectuosa, podríamos decir. Los dos calificativos que fijan la orientación del sacerdocio: misericordioso para con sus hermanos y por otra parte fidedigno en la relación con Dios. ¿Sí? Entonces, misericordioso y fidedigno designan dos cualidades del corazón. Entonces, vamos un poquito más rápido. Relación con los hombres, la misericordia del corazón sacerdotal. Entonces vamos con lo primero, con ese misericordioso con los hombres. El Levítico le prohíbe al sumo sacerdote ponerse de luto por cualquier persona, ni siquiera por su padre o su madre. Levítico 21:10. Toda la atención se centraba en relación del sacerdote con Dios. El autor de la carta le exige al sacerdote una completa solidaridad con los hombres e insiste en la necesidad de la misericordia. Entonces ya empieza a cambiar como que el sacerdote del antiguo de la alianza con el nuevo. Y este se inspira, ¿sí?, en Jesús, contemplando la vida y la muerte de Jesús, cómo ha comprendido toda la importancia de la relación del sacerdote con los hombres. El ministerio de Jesús hace una continua revelación de admirable misericordia
para los enfermos, los lisiados, los posesos, los ignorantes, los débiles y para con los pecadores. Si uno va al Nuevo Testamento, es una historia, bueno, ya todo, y tanto el Antiguo como el Nuevo, es una historia de amor. ¿Sí? Pero con Jesús vemos la misericordia de Jesús, de Dios, con los más vulnerables. ¿Sí? El autor hace la relación entre entraña y corazón y cita varios pasajes de Jesús con los hombres. ¿Sí? Cómo Jesús se conmueve, sus entrañas, llora, se enoja, ¿sí? Se entristece. A estas tres actividades, curar, alimentar, enseñar, que hace Jesús, añade Jesús una cuarta, que provoca escándalo, acoge a los publicanos y a pecadores. A los ojos de los fariseos, aceptar tales contactos era incompatible con el servicio de Dios, los sumos sacerdotes. ¿Sí? Fíjense. Si no podían, eran como los intocables, los buenos. Ellos se querían buenos, se creían buenos. Por eso, sí, de acá para afuera. Eso es lo que hay que tener siempre mucho cuidado, queridos hermanos, ¿sí? Desde su punto de vista, la actitud de Jesús era antisacerdotal, puesto que se ponía del lado de los pecadores. Pero Jesús nunca acepta aquel dilema. Misericordia quiero, no sacrificios. ¿Sí? Mateo 9:13. ¿Sí? Entonces acá ya vamos aterrizando un poquito. En el Antiguo Testamento el corazón del sacerdote estaba necesariamente apegado a los sacrificios rituales, pues el ofrecerlos constituía su principal tarea. Esa era su tarea, de la que dependían todas las demás. Dado pues a la misericordia para con los pecadores la prioridad sobre los sacrificios rituales, tomaba Jesús una orientación contraria a la del sacerdocio antiguo. El mérito de la carta a los hebreos está en el haber sabido superar ese estadio de oposición y haber realizado una inesperada síntesis de la misericordia con el sacrificio, las dos cosas. ¿Sí? El texto decisivo es el de Hebreos 5:1-10, primer texto en la carta que atribuye a Cristo una actividad sacrificial, expresada con el verbo ofrecer. ¿Sí? Ofrecer. ¿Sí? Está ofreciendo Jesús. Jesús está ofreciendo. ¿Sí? Ofrecer. Así dice Hebreos 5, en versículo 7. ¿Sí? Declara ahí el autor que todo sumo sacerdote está constituido para ofrecer dones y sacrificios. Y aplica esta definición a Cristo, diciendo, Él ha ofrecido. La pasión es presentada a la vez como una oblación y como un acto de solidaridad que produce la misericordia. El autor ha tenido la amabilidad de descubrir, incluso en el Antiguo Testamento, el aspecto de solidaridad entre el sumo sacerdote y los pecadores. El ritual obligaba al sumo sacerdote a ofrecer ofrenda por sus propios pecados y por lo tanto a reconocerse pecador con los pecadores. ¿Sí? La solidaridad de Cristo con los pecadores no es del mismo orden, ya que Cristo ha estado siempre sin pecado, pero no ha sido menos íntima solidaridad ante el contrario. Y si se entiende, ¿no? El sacerdote en el Antiguo Testamento era pecador, y en ese aspecto, podríamos decir, se hacía solidario con los pecadores, porque era un pecador. Cristo no es pecador, no tiene pecado, ¿sí? Pero igualmente se hace solidario y más profundamente con los pecadores, ¿sí? Esto es lo que va a ser nuevo. Por eso lo que Cristo ha ofrecido son ruegos y súplicas a aquel que podía salvarle de la muerte. Y los ha ofrecido con fuerte clamor y lágrimas. Eso está, o sea, muy padre, sí, muy bonito, ¿no? Su oblación se confundía, su entrega, se confundía pues con su dramática situación de hombres angustiados, intensamente suplicante.
Cristo ha tomado en verdad sobre sí la suerte de los hombres pecadores. Ha asumido en su oblación el combate del hombre contra la muerte. Ha llevado así hasta el extremo la solidaridad humana y ha hecho al mismo tiempo una oblación. Vamos a ver qué significa todo esto, ¿sí? Para que se entienda. El resultado es que con ellos ha conseguido la plenitud de la misericordia. No tenemos nosotros un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras flaquezas, sino que uno que ha sido probado en todo como nosotros, excepto en el pecado. Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de gracia a fin de alcanzar misericordia. ¿Sí? Eso lo dice Hebreos 4:15. La oposición entre misericordia y sacrificio, expresada en la frase del profeta Oseas, es totalmente superada en la pasión de Cristo. La misericordia de Cristo se ha expresado en un acto de oblación. El sacrificio de Cristo ha constituido en un acto de misericordia. La carta a los Hebreos nos revela que este corazón misericordioso, ¿sí?, es un corazón sacerdotal. ¿Sí? Según la carta a los Hebreos, el resultado de la pasión es que en la humanidad de Cristo se ha formado un corazón sacerdotal, fuente inagotable de misericordia. Entonces acá ya empezamos a ver cosas, ¿no?, muy importantes. ¿Sí? Entonces ahora voy un poquito más rápido, ¿no?, porque ya se no me acaban el tiempo. Dice, la relación con Dios, la obediencia del corazón sacerdotal, ¿no? Para comprender bien la misericordia sacerdotal de Cristo, no es suficiente considerar su relación con la miseria humana, porque se podría caer en una filantropía. La misericordia solo es sacerdotal si se ejerce con intención mediadora. Si Jesús no va a ser una salvación exterior, sino que va a ser una salvación interior. ¿Sí? Interior. El texto de Hebreos 5:1-10 es especialmente esclarecedor a este respecto. Toma Cristo sobre sí toda nuestra angustia, pero transformándola en intensa súplica y oblación. Cristo, por su padecimiento, aprendió la obediencia. Entonces vamos a ver que en el corazón, por eso digo que en el huerto de Getsemaní es lo más fuerte. ¿Sí? Cristo va a tomar toda la angustia, toda nuestra angustia, todos nuestros pecados y lo va a ofrecer al Padre, con gritos y lágrimas. Jesús es el Cordero, donde, por ejemplo, ¿se acuerdan, no?, que le decía el sacerdote impone las manos, todos los pecados, ¿sí?, y se va al desierto a morir? Jesús es ese Cordero. Por eso en San Juan dice, es el Cordero que quita el pecado. Jesús va a tomar todo el pecado, toda la miseria humana, toda la alianza quebrada por Adán y Eva, ¿sí?, lo va a tomar Él, ¿sí?, y se lo va a dar al Padre, ¿sí? Se lo va a dar al Padre, ¿sí? Entonces, eso es lo más importante, ¿no? Bien. Entonces, esto vayan viendo, ¿no?, la importancia, porque todo se fragua en el corazón humano divino de Jesús. Es un corazón humano, pero divino, ¿sí? Acuérdense eso. Se distingue otro aspecto del corazón de Cristo, el aspecto de su adhesión a la voluntad del Padre. Entonces veíamos, ¿no?, la misericordia con los hombres, ¿sí?, porque Jesús se hace uno con ellos, pero toma toda esa miseria del hombre, lo toma Él y lo va a ofrecer al Padre, ¿sí? Ahora vamos a ver la fidelidad con su Padre, ¿sí? Entonces, el episodio en que más se manifiesta esta disposición del corazón de Jesús es en el Getsemaní. Cuando, presa del espanto y angustia, lucha Jesús suplicante y dice, no sea lo que yo quiero, sino lo que quieres tú. El cuarto evangelio también dice sobre esta actitud de Jesús, he bajado del cielo
no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me ha enviado. Mi alimento es hacer la voluntad del que me ha enviado y llevar a cabo su obra. San Pablo también realiza la comparación de la obediencia de Cristo con la desobediencia del hombre, ¿sí? En la carta a los Hebreos, la obediencia de Cristo a Dios aparece ahí como un aspecto de su solidaridad con los hombres. Para llegar a ser sumo sacerdote, Cristo no se ensalzó a sí mismo, sino que tomó un camino de humillaciones, aceptando el bajar hasta el fondo de la miseria humana. Su obediencia tiene, pues, un aspecto de doble relación, con Dios y con los hombres, y confiere igualmente a la misericordia el mismo aspecto de doble relación. En el misterio de Cristo, el sacrificio no es ritual, sino personal. Esto va a ser muy importante, ¿no? En el Antiguo Testamento, el sacerdote tomaba un animal, algo exterior. Jesús no. Por eso dice que Jesús es al mismo tiempo el cordero, ¿sí? Es altar, es víctima, es altar y es sacerdote. Por eso va a ser, el sacrificio no es ritual, es personal. Obediencia y sacrificio, lejos de oponerse, coinciden perfectamente. Lo mismo que la misericordia y el sacrificio. ¿Sí? Consagración, y acá vamos terminando, lo más importante. Consagración sacerdotal por transformación del corazón. El más profundo elemento teológico concerniente al corazón sacerdotal de Cristo, la comparación entre la frase de Mateo 11:29, humilde, manso y humilde, con la frase de Hebreo 2:17 y 5:8, acuérdense, en la primera de esta dice Jesús lo que Él es: yo soy manso y humilde de corazón. En la segunda, el autor describe un hacerse, como que es una transformación. Cristo ha tenido que asemejarse a sus hermanos para hacerse misericordioso. Ha tenido que aprender. Esto es algo fuerte. Y ha tenido que sufrir para aprender la obediencia. Pero Cristo no era obediente, sí. Pero en la parte humana tenía que aprender, tenía que sanar esa herida por la de Eva y Adán. Cristo se hizo perfecto sumo sacerdote solo al final de su pasión. Y solo entonces su corazón se hizo plenamente sacerdotal. ¿No es demasiado atrevido hablar así, dice el autor? No. El decisivo papel que desempeña el corazón de Cristo, según la bien conocida profecía de Jeremías y Ezequiel, la nueva alianza debería caracterizarse por un cambio en el corazón del hombre. Dios había prometido inscribir su ley en los corazones de los fieles e incluso darle un corazón nuevo. Sabido es que, según la Biblia, el corazón del hombre es el receptáculo del Espíritu. La nueva alianza se realizaría gracias, ¿sí?, a la acción del Espíritu Santo. Es decir, la nueva alianza se realizaría gracias a la acción del Espíritu Santo, que haría al corazón humano dócil a Dios. Ni Ezequiel ni Jeremías explican las circunstancias de tal transformación, no lo dicen. No lo dice quién lo va a hacer. La carta a los Hebreos, sí. La alianza del Sinaí había sido externa. Y acá ya se va como compaginando todo. La inmolación de algunos animales, la aspersión hecha con su sangre. La nueva alianza, transformación interior de los fieles, debía fundarse sobre un acto de mediación que llegara al corazón del hombre, porque el corazón estaba roto del hombre. La alianza se había roto. ¿Sí? Para otra vez, para solucionar, podríamos decir, esa alianza, solamente alguien que fuera Dios y fuera hombre. Y esa alianza se basa en el corazón de Jesús. ¿Sí? Para establecer la nueva alianza era pues preciso encontrar un hombre capaz de arrostrar
hacer frente a los peligros, dificultades con valor e interés, eso significa la total refundición de su ser en el devorar fuego de la santidad divina. Ningún hombre pecador era capaz de soportar tremenda prueba. Cristo se presenta: he aquí que vengo, oh Dios, a hacer tu voluntad. Y se sometió a la prueba requerida para la transformación radical del corazón del hombre pecador. Se sometió a la prueba en beneficio de todos, llevando hasta el extremo su solidaridad con sus hermanos. ¿Cómo afrontó él y superó la prueba? El autor de la carta a los Sombrados nos enseña que la pasión de Cristo, que ha comenzado como una ofrenda de plegaria y súplicas, acaba como una oblación cumplida gracias al Espíritu Santo. ¿Sí? Con ello se cumple en el corazón humano de Cristo la profecía de la nueva alianza. Habiendo aprendido la obediencia, tiene Cristo la ley de Dios inscrita de un modo nuevo en su corazón de hombre. Según lo predijera Jeremías, el Cristo resucitado tiene el corazón nuevo que Ezequiel profetizó, y Dios ha enviado a él su Espíritu. En el corazón de Cristo ha hecho perfecto gracias a cómo ha sufrido en su pasión, se ha cumplido por tanto la nueva alianza. Entonces acá está, ¿sí? ¿Dónde se realiza la nueva alianza? En el corazón de Jesús. Lo que decía Jeremías, lo que decía Ezequiel, se da en el corazón de Jesús. En el corazón de Jesús se funde la nueva alianza por medio del Espíritu. Es el corazón de carne, ¿sí? Ahí se da, ahí en el corazón, ¿sí? ¿Por qué? Porque fue misericordioso con los hermanos y fue obediente al Padre, ¿sí? Entonces, el Padre toma esa oblación de Jesús con lágrimas, con sufrimiento. Por eso, y acá le doy un paréntesis. Por eso el sufrimiento, lo vamos a ver, el tema de la reparación, tiene un sentido con Cristo. Si no, no tiene sentido. Yo no puedo reparar. Lo voy a reparar en Cristo, ¿sí? Pues a veces se confunden, ¿sí? Porque Cristo está haciendo la reparación. Está reparando. Está sanando esa alianza que se había quebrado. Porque Dios vio esa oblación y dijo, sí. ¿Cuál es la oblación? Con su sangre, con su vida, con su entrega. Lo que hizo Jesús ayer en la cruz. Es el Cordero inmolado. Por eso, pero hay que añadir que no se trata de un cumplimiento individual. En tal caso, el problema no habría quedado resuelto, pues los hombres pecadores son incapaces de imitar a Cristo. Es decir, claro, Cristo lo hizo, Él tiene corazón de carne, pero yo estoy acá. ¿Cómo hago? ¿No? Para llegar allá, para unirme a Cristo, ¿sí? Entonces, porque si no, no. La pasión de Cristo tiene un alcance universal, funda la nueva alianza, ejerce una acción mediadora en beneficio de todos. Por eso hablamos de la misericordia. La transformación del corazón de Cristo se ha efectuado en beneficio de todos. La pasión de Cristo fue para él una consagración sacerdotal, no ritual, sino existencial, llevada a cabo por la acción del Espíritu Santo en su corazón de hombre. Por eso, cuando Dios ve el corazón del hombre, lo ve a través del corazón de su Hijo. Por eso Cristo, pues la Eucaristía, es la mediación. ¿Sí? Ahora es como que Dios, en vez de vernos directamente a nosotros como nos veía antes el Antiguo Testamento, nos ve ahora a través de su Hijo. ¿Sí? Acá estamos nosotros, el Padre, pero ahora en medio está el Hijo, el corazón del Hijo. ¿Sí? Ahora, no es que nosotros no hagamos nada. No. Lo que nosotros ahora tenemos que hacer con la gracia de Dios, en ese caminar, que Cristo se abaja, ¿sí? Para tomarnos y llevarnos, es decir, quiere la transformación de nuestro corazón. Pero ahora sí se puede hacer. Antes no se podía. Ahora sí, con el bautismo, con los sacramentos, con la iglesia.
¿sí? Con la comunión, con la confesión, con la oración, la meditación. Todo eso es la conversión. Por eso es un proceso. Y eso es lo que quiere Jesús. No tanto que pueda hacer muchas oraciones de acá para afuera, sino la conversión de mi corazón. Eso es lo más importante. Entonces, bueno, ya me extendí. Es decir, espero que se haya entendido un poco. Es una lectura muy bonita del padre, del cardenal Albert Banois, jesuita, que murió hace poco, si no me equivoco. Y, bueno, preguntas, dudas, inquietudes, adelante. Perdón, padre, buenos días. Yo soy de Mater Fátima, anfitriona suya. ¿Cómo quiere que procedamos? ¿Usted da la palabra o quiere que lo vaya manejando yo dando la palabra a los hermanos? No, usted si quiere vaya manejando, organizando, ¿sí? Perfecto, padre. Bueno, hermanos, vayan levantando por favor la mano, si es posible virtual, a través de las aplicaciones. Así yo les puedo ir dando la palabra en forma ordenada, por favor. Bueno, ya tenemos la primera persona, Luz. Adelante. Padre, por decir algo, usted nos dijo que, o entendí mal, que Jesús también le tocaba empezar a obedecer por el pecado de Eva, de Adán y Eva. Sí, es decir, a ver, Adán y Eva desobedecieron, ¿sí? Por la desobediencia, ¿sí? Es decir, entonces se rompió la alianza, ¿no? Dios le había dado un mandato, ¿sí? Y ellos desobedecieron, ¿sí? Con Jesús, lo que se atreve, es decir, la carta a los hebreos, dice, aprendió obedeciendo. Y eso, es decir, fue algo, es decir, difícil de explicar. ¿Jesús es desobediente? No, no es desobediente. Es decir, San Juan lo dice, yo no vine, dice Jesús, a hacer mi voluntad, sino la voluntad de mi Padre. Pero el aspecto humano tenía que sanar eso, la obediencia, ¿sí? Es decir, la obediencia, acuérdense que Jesús es hombre y es Dios. Eso lo vemos muy nítidamente en el huerto de Getsemaní. Jesús tiene miedo, ¿sí? Jesús tiene miedo. No es que no siente nada. Eso es muy importante. Jesús, por eso dice, Padre, si es posible, aleja de mí este cáliz. ¿Sí? Porque sabe lo que le viene. Todo el sufrimiento. ¿Sí? Entonces, esa es la obediencia. Pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Ahí está sometiendo la obediencia o la voluntad humana a la divina. Es algo muy fuerte, ¿no? Sí. Entonces, ahí aprendió la obediencia. Por carne propia. ¿Sí? Padre, pero perdone que vuelva y insista un poquito, pero como siempre nos han dicho que María fue concebida sin pecado, inclusive lo decimos en las letanías. Entonces Jesús no venía con pecado, pero llevaba algo de humanidad. Sí, tenía sí. algo de humanidad. A ver, es decir, Jesús, es decir, no tiene pecado porque es Dios. ¿Sí? Claro eso, ¿sí? Eso no se discute, ¿no? No. Es decir, eso no se discute. Jesús no tiene pecado porque es Dios, ¿no? Pero tenía la parte humana, ¿no? ¿Sí? Es decir, no era, que esa es la herejía, el arrianismo, ¿no? Pero hay personas como tu tía Sandy. Entonces, es decir, muy importante, ¿no? Que Jesús era Dios, pero era hombre al mismo tiempo, ¿sí? Perdón, con los de... Muchas gracias, padre. Perdón, vamos por, yo habilito la palabra, sí, hermanos, si son tan amables, por favor, así hacemos lo más ordenadamente posible. Omar.
de Tlaxcala, México. Sí, padre, ¿me escucha? Sí, adelante, Omar. Mire, padre, en este pasaje que nos dio de Hebreos 5:7, me surge esta pregunta. ¿El Santo Rosario tiene efecto de ruego y súplica para salvarnos de la muerte o es solamente arma de intercesión solo por María? ¿Cómo no entendí? Sí, mi pregunta en sí, bueno, más abreviada sería que si hacemos el Santo Rosario, ¿tiene también efectos de salvación y de súplica para salvarnos de la muerte, para llegar a nuestro Señor? ¿O solamente el Santo Rosario es un arma de intercesión por medio de María para que ella interceda por nosotros? Sí, el Santo Rosario primero es siempre lo que tiene es, de María nos lleva a Jesús, siempre. Nunca quedarse con María, ¿sí? Por eso casi todos los misterios del Santo Rosario es la meditación de la vida de Jesús. Sí. Entonces, si siempre la Virgen María es también una mediadora, ¿no? Con su Hijo. Entonces, bueno, y siempre decir, no es que la Virgen María nos conceda la salvación, no. Solamente Dios nos concede la salvación. Pero María intercede, ¿sí? Ok. Jenny. Gracias, padre. Buenos días. Buenos días. Yo tengo una preguntita con respecto a, la verdad es que yo estoy aprendiendo, entonces yo no entendí muy bien esta parte de que queda el corazón del hombre roto con la antigua alianza. Sí, lo de la nueva sí la entendí, pero ¿dónde se rompió el corazón o por qué quedó Sí. roto? A esa parte, padre. Muchas gracias. Muy bien. Sí, el Génesis, por eso el Génesis es muy bonito, y esto lo explican mucho los padres de la iglesia. Es decir, cuando Jesús le dice, Dios le da un mandato al hombre, pueden tomar cualquier fruto de cualquier árbol, menos de ese. ¿Sí? Ahí le dice, porque el hombre es una criatura, es un ser creado por Dios y tiene sus límites. Ahí ya no está diciendo, ustedes no son dioses, yo soy Dios. ¿Sí? Pero ¿qué hace el hombre? Entra el demonio, seduce a Eva, dice, ¿por qué no? ¿Sí? Y toma el fruto prohibido. Es decir, está desobedeciendo el mandato que Dios le dio. ¿Sí? Y ya inmediatamente eso, se lo da a Adán, ¿sí? Son expulsados, se ven desnudos y son expulsados del paraíso. Ahí entró el pecado, ahí entró la muerte y ahí se rompió, ¿sí? la antigua alianza. ¿Sí? La alianza que Dios tenía con el hombre, ¿sí? Se rompió. Patricia. Buenos días. Buenos días. Padre, usted hablaba algo sobre las personas que critican. A mí me gustaría saber cuál es cuando Dios nos habla que nos dice que aquella persona que está haciendo mal, nosotros debemos de traer una persona o dos personas y hablar con esta persona. Y si esta persona no obedece, entonces hablar con la congregación y pues seguir el mandato de Dios. Pero a mí me gustaría saber cuáles son las críticas que a ojos de Dios son admitidas, que están bien a sus ojos y cuáles no. Bien. Bueno, la crítica siempre es un pecado, ¿sí? Criticar es un pecado. Es decir, lo que yo creo que te referís es a la corrección, podríamos decir, fraterna, con caridad, ¿no? Por ejemplo, si alguien está en pecado mortal y es público, ¿no? Cuando uno se tiene que acercar por el bien, porque uno busca el bien de esa persona, ¿sí? Pero hay que ser, si entonces uno se acerca con mucha
caridad, para tratar de buscar el bien de la persona, ¿sí? Eso es lo que es. Ahora, si uno, es decir, por eso dice Jesús, no busques la paz en los ojos, sino busca tu viga que tiene en ti. Es decir, porque muchas veces lo que estamos acostumbrados nosotros a ver el mal en los otros. ¿Sí? Entonces queremos corregir a medio mundo, pero nosotros no nos corregimos. Y por eso después el peligro es de sentirse bueno, que esa es la soberbia. Yo soy bueno, los otros malos. Capaz que no lo siento, pero si no lo digo así, pero lo vivo así. Entonces hay que tener mucho cuidado. Es decir, el tema, por eso hay que trabajar mucho el tema de la humildad. Ahora, si hay un pecado público, bueno, porque si no es un pecado de omisión, yo le tengo que decir. ¿Sí? Pero hay que discernir mucho. ¿Sí? Yo espero que se entienda. Sí, sí, padre, muchas gracias. Diana. Sí, muy buenos días. Buenos días. Buenos días. Perdón, Claudio. Diana Mesa, un minutito, por favor, gracias. Ok, gracias. Buenos días, padre. Padre, es que yo tengo dos dudas. Pues una me la hizo mi hijo esta semana y no supe contestarle. Entonces yo apenas estoy aprendiendo también. Él me preguntó a mí cómo se hizo Dios, quién creó a Dios. Y mi otra pregunta era, o sea, yo sé que es el misterio de la Santísima Trinidad, pero me causa como duda cómo es que Jesús, es mismo siendo Dios, ora en el Getsemaní a su padre, dice, si es posible, aleja de mí este cáliz. Entonces, yo estoy un poco confundida con respecto a esas dos cosas que usted me puede dar. No escuché bien la segunda pregunta. Bien. Ok. Si puedes acercarse un poquito al micrófono. Ok. Que Jesús siendo Dios, él le dice al Padre en el Getsemaní, si es preciso, quita de mí este cáliz, porque él sentía miedo. Entonces, él ora al Padre. Entonces, yo estoy un poco confundida también con esto. Si usted me puede dar respuesta, por favor. Bueno, sí. Bueno, brevemente, bueno, la primera, es decir, Dios no tiene principio ni fin, ¿sí? Es decir, entonces, para Dios no existe el tiempo. El tiempo es para nosotros, ¿sí? Entonces hay preguntas que no se saben, no tienen respuesta. Nosotros siempre vemos como un comienzo y un fin. Nacemos, morimos. Y así pensamos también para con Dios, ¿no? Entonces como que decimos, no, todo tiene que tener un comienzo. No, con Dios no. Claro, hay preguntas que no vamos a tener respuestas, ¿sí? Si Dios quiere, lleguemos al cielo, ¿sí? La segunda es, bueno, todo es un curso de teología, ¿no? De cristología, porque es la unión hipostática. En Jesús, la segunda persona de la Santísima Trinidad, el Padre, el Hijo, segunda, ese se hace hombre, se encarna en el seno de la Virgen María, pero no deja de ser la segunda persona de la Santísima Trinidad, sigue siendo Dios, pero con dos naturalezas, humana y divina. ¿Sí? En Jesús, la persona que ustedes si ven la película, Jesús caminaba por la tierra, comía, dormía, ¿sí? Era Dios, pero también tenía naturaleza humana. Eso es un misterio, ¿sí? Bueno, vamos a la última pregunta. Diana Zamboni. Sí, muy buenos días. Padre Claudio, lo que quiero preguntar es sobre cuando nosotros hacemos la devoción del primer viernes de mes en reparación al Sagrado Corazón. Usted acaba de mencionar que el que hace la reparación es el mismo Jesús. Nosotros, ¿cómo entramos a colaborar, si se puede decir así, en ese acto de reparación?
Sí, bueno, eso igualmente lo vamos a ver en una charla, porque si es extenso, si es un tema extenso, es si solamente, porque yo lo que decía que muchas veces tenemos, no es que uno lo haga así, pero se puede sentir, yo voy a reparar el corazón de Jesús, yo. Acabándose está. ¿Sí? Entonces eso va a ser muy importante. Yo no voy a repararlo, pues yo no soy nada, soy criatura. Me voy a unir a Jesús, ¿sí? Para reparar su sacratísimo corazón. ¿Cómo lo puedo reparar? Con mi conversión, con mi transformación, con entregarme a Él. Es lo que quiere Él, ¿sí? Pues la reparación la hago con Jesús, en Jesús, ¿sí? Porque Él abrió una puerta, por eso no me quiero extender, porque si no, vamos a ir para otro tema, pero lo vamos a hacer, por eso es muy importante esa humildad, decir yo, Señor, ¿qué puedo reparar? ¿Qué te puedo agregar a Jesús? Dios, siendo Dios, ¿qué le puedo agregar? Nada, ¿no? Lo que quiere Él después, vamos a ver que es mi conversión. Eso es lo que quiere. Por eso los primeros viernes de mes, dedicados al Sagrado Corazón, la reparación, lo que quiere Él, nuestra conversión. Eso es lo que quiere Él. ¿Sí? Patricia Ramírez. Sí, gracias. Buenas tardes. Mi pregunta es acerca, cuando usted habló de la función de los sacerdotes en el Nuevo Testamento, mencionó que una parte sería como misericordioso con los hombres y fidedigno, pero no entendí esa parte de fidedigno. Jesús, por ser Dios y en su obediencia, en su perfección de Dios y de hombre, pues obviamente no era mentiroso, ¿no? Pero ¿a qué se refiere con fidedigno? No, lo que decíamos en la pregunta pasada, es decir, la obediencia de Jesús, esa parte humana, ¿sí? Lo que decíamos en el huerto de Getsemaní, ¿sí? Jesús, es decir, aprendió a obedecer, no era mentiroso, porque ya ser mentiroso es pecador, ¿sí? Él no tenía pecado, no era mentiroso, ¿sí? En la parte divina sabemos que Jesús vino a hacer la voluntad de su Padre, y lo hace con amor. No es que tengo que hacer la voluntad de mi Padre, no, lo hace con amor. Lo vamos a estar viendo, ¿no? Pero en esta obediencia humana, ¿sí? Lo aprendió, ¿sí? Porque Él se hace carne, Él aprende. Así como era chico, también aprende, ¿no? A caminar, a hablar, ¿sí? Porque era humano, ¿sí? Entonces, es decir, vemos que también la obediencia, dice este autor en la carta a los Hebreos, aprende a obedecer. Lo vemos en el huerto de Getsemaní. Padre, si es posible, aleja de mí este cáliz. Ahí está la voluntad humana de Jesús, pero no que se haga la mía, sino la tuya. ¿Sí? Ahí está sometiendo su voluntad a la voluntad divina. ¿Sí? Entonces es un tema, aún es un poco, no es fácil de explicar, porque es teológico, pero bueno, para que se entienda, es eso. Omar. Gracias, padre. Sí, bueno, padre, ¿me escucha? Sí, te escucho. Mire, padre, tengo una pregunta, no sé si, bueno, yo sé que usted me puede ayudar a resolverla. Tuve una plática con mi mamá respecto a este pasaje del huerto de Getsemaní, que nos dice, Padre, si quieres aparta de mí este cáliz, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Ahorita usted nos menciona sobre la voluntad humana que tuvo ahí en ese momento nuestro Señor. Yo le comentaba a mi mamá que, bueno, no sé si estoy bien o estoy mal, ahí me podría usted apoyar, ayudándome a entender bien esta parte. Yo le comentaba a mi mamá que pues en esta parte, en este pasaje de nuestro Señor, Él decía esas palabras porque Él pudo de cierta manera, yo lo entiendo, Él pudo de cierta manera alejarse, porque Él ya sabía que iba de ser apresado, de que Él iba de morir. Yo le explicaba que Él pudo haberse alejado
para no morir, pero él ya tenía digamos, un mandato por nuestro Dios Padre y también por amor a nosotros, porque Dios es amor. Él es por eso que no decide alejarse, sino dar la vida por nosotros. Mi pregunta es esa, para que la entienda, bueno, para que le pueda yo explicar bien a mi mamá, o cómo le podría yo explicar de que Sí, si es o no es cierto de que Dios nuestro Señor pudo haberse apartado. sí, es decir, así como, claro que sí, es decir, es la voluntad que Jesús tenía, la voluntad humana, ¿sí? Es una voluntad, podríamos decir, ante el pecado original, ¿sí? Una voluntad, pero no es una voluntad que está sometida a Dios, como un robot, ¿sí? Ah, tengo que hacer esto, lo tengo que hacer, no. Tengo que sufrir, tengo que hacer y no tengo que sentir nada. No, no. Es una voluntad, ¿sí? Humana. Tiene un corazón humano Jesús y tiene sentimientos. Y entonces en ese momento tiene miedo. Hay tristeza, ¿sí? Entonces, pero ahí empieza la redención, bueno, desde antes, pero ahí puntualmente, ¿sí? En su corazón empieza la redención. ¿Sí? Sana esa herida de desobediencia. Dice, por amor, como decís, está muy bien, por amor al Padre y por amor a nosotros, se sacrifica. ¿Sí? Por eso dice, con lágrimas y con grito. ¿Sí? No sé si una vez una persona ha visto a alguien que con lágrimas, ¿no? Y con gritos, ¿sí? Es decir, ese es un dolor muy fuerte, por eso lo expresa así Hebreos. ¿Sí? Entonces, bueno, está muy bien así, Omar. Está bien. Francis Guerrero. Sí, a sus órdenes. Mi pregunta solamente es que si es posible, buenas tardes, perdón. Buenas tardes. Si es posible que esto que nos esté explicando fuera enviado por documentos en PDF o lo que también podríamos prepararlo un poco antes para tener ya ya estudiado lo que nos está dando usted y pues más analizado, más comprendido por parte de nosotros, ya lo podríamos analizar mejor. Bueno, esa es mi sugerencia, no sé qué opine, porque sería algo, por ejemplo, los versículos, capítulos y los versículos, que ya estuvieran un poquito ya explicado, para que no hiciéramos más tiempo en estar haciendo tantas preguntas, sino que también ya nosotros los tuviéramos analizado y reflexionado. No sé, esa es mi pequeña opinión. Muchas gracias. Muy bien. Padre. Muy bien. Sí, Gracias. muchas gracias. Entonces me pongo de acuerdo, si no después con Leandro. Bien, padre, no veo otras preguntas. Muy bien. Hay alguien que sí escribió, por eso quiero, si me permite, padre, lo quiero aclarar. Alguien que preguntó sobre los sábados. Dígame si estoy bien, padre. Estamos recuperando la clase del día martes, que no se pudo dar por problemas técnicos, pero sigue siendo los martes 17:30 hora México. ¿Correcto, padre? Es correcto, sí. El martes pasado no se pudo, se recupera hoy. El martes que viene no va a haber, ¿sí? El Día martes 19, próximo. martes 19. Sí, no va a haber, va a haber hasta el próximo, ¿sí? Perfecto, martes 26. Exactamente. Bien, no sé, volvió a levantar la mano Omar, sería le doy la palabra. Sí, una más y ya. Perfecto, padre. A ver. Omar, habías levantado la mano, si por favor podés concretar porque ya tenemos que ir cerrando. Gracias. Sí, padre, nada más para finalizar una pequeña pregunta. ¿Cuándo fue, cuándo fue, en qué año fue la primera aparición de la imagen del Sagrado Corazón de Jesús?
Bueno, sí, a ver, ¿cuándo fue la primera? No, bueno, no hay como una fecha, ¿no? Podríamos decir que la primera gran revelación a Santa Margarita María Alacoque del corazón de Jesús fue en 1674, 73, ¿sí? Podríamos decir, 1673, pero sí, con Santa Gertrudis también se le aparece Jesús, estamos hablando del siglo XIV, XIII, ¿sí? Se le aparece también Jesús, le muestra su corazón, ¿no? Entonces, bueno, igualmente lo vamos a estar viendo, ¿sí? Bien, padre, no sé, tengo 2 personas más que levantaron la mano. Usted me dice, por favor. Bueno, a ver, a ver. Bueno, Silvia Howard. Gracias. Padre, yo quería preguntarle, a esas horas estoy trabajando por el cambio de horario, ya no llego, pero voy a seguir, por supuesto, todos los videos de formación. Quizá después se podría subsanar, ya lo que usted diga, padre. Gracias. Muy bien. Bien, Arcelia. Sí, buenos días. Padre, mi pregunta es referente a la devoción al Sagrado Corazón de Jesús. Tiene su base y fundamento justamente el Viernes Santo, en el momento en que el romano le traspasa el corazón a Jesús. Gracias. Sí, a ver, los padres de la Iglesia vieron en ese pasaje como un fundamento a la devoción al Sagrado Corazón de Jesús, ¿sí? Es lo más fuerte, podríamos decir, de donde podría empezar la teología del Sagrado Corazón de Jesús, ¿sí? Pero vamos a ver también que no es solamente ese momento, sino ya en el Nuevo Testamento, en todos los evangelios, vemos el corazón de Jesús. ¿Sí? Lo que decía recién, ¿no? Cuando Jesús se alegra, cuando Jesús se ríe, cuando Jesús siente hambre, cuando Jesús se entristece, cuando Jesús llora, ¿sí? Es decir, vamos a ver cuando veamos qué es el corazón de Jesús, vamos a ver en esa charla, ¿sí? Gracias. Bueno, hermana, gracias a usted. La última, por favor, por Gloria. Sí, buenos días, padre. Buenos días. Mi pregunta es, mencionó de un salmo, dijo, el salmo que habla del Sagrado Corazón de Jesús, ¿cuál es? El salmo que habla. Del Sagrado Corazón de Jesús, ¿cuál es? Bueno, no hay un salmo que hable del Sagrado Corazón, ¿sí? Lo que vamos a ver, es decir, hay varios salmos, después se lo doy, cuáles son los salmos, donde hace referencia al corazón de la persona, ¿sí? Al corazón de la persona, ¿sí? Entonces vamos a ver que varios salmos, en vez de hablar de persona, dicen corazón, ¿sí? Es decir, lo que dice Jesús, ¿no? Cuando dice este corazón me honra con los labios, pero no con su corazón, bueno, es decir, eso lo vamos a ver en el Nuevo Testamento, ¿sí? Pero así, del corazón de Jesús, cuando dice manso y humilde, es Mateo 11. Mateo 11, 24, si no me equivoco. O si no, googlear, no decir, pone, aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón. Eso lo dice Jesús. En Mateo 11, no me acuerdo del versículo, ¿sí? Pero bueno, es ese. Gracias, padre. Muy bien. Bueno, yo ya me retiro. Bien, muchas gracias. Padre, muchas gracias a usted. Les recordamos a los hermanos que las clases quedan subidas en los canales de YouTube de Mater Fátima Formación. Ahí pueden ver. Y bueno, después están en los grupos de WhatsApp, ahí van a recibir toda la información, y si hay soportes escritos o todo lo que se vaya haciendo, lo van a recibir a través de los grupos de WhatsApp, así que quédense conectados y integren los grupos para recibir toda la información al respecto. Así que bueno, le agradecemos al Padre toda su enseñanza, y bueno, que esperamos que todos estemos atravesando unas felices Pascuas.
Muy bien, muchas gracias, que Dios los bendiga. Gracias, Y bueno, nos da la bendición. y que tengas un sábado de gloria lleno de bendiciones. Claro que Gracias, sí, Padre. el Señor Gracias, quiere Padre. con ustedes y con tu espíritu. Y la bendición del Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Que lo bendiga y que pasen un bonito día. Gracias. Lo mismo Feliz para sábado. Bendiciones. Gracias, Padre. Buen día. Gracias a todos.